Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Hasbro, de G.I. Joe Classified Series, a el Dr. Mindbender. Él es dentro de las caricaturas vintage o bueno, clásicas, las ochenteras, el científico responsable de darnos a Serpentor. Entonces, aquí está en todo su glorioso esplendor. Él es un deluxe figure, ya que venía en la caja con bastantes accesorios, los cuales están bien chidos, y vamos a ver ahorita que de acuerdo a lo que es la mitología y el lore de los G.I. Joes, pues él viene con varios accesorios muy padres que obviamente, pues con lo de un científico, pues obviamente debe de tener artefactos científicos. Entonces, un poquito de backstory. Él rápidamente en las caricaturas, y yo creo que también en los cómics, él tiene como que un tipo de sueños en los cuales él comienza a visualizar un DNA, y ese DNA como que era el non plus ultra de todos los DNAs, y es como él consigue esta idea de crear un ser supremo que pueda llevar a Cobra, a la organización de Cobra, al éxito, ya que pues obviamente está con este Cobra Commander, que la verdad pues en los cómics y también creo que en la caricatura, bueno, más en la caricatura, lo ponen como que es bien inepto y bien torpe y todo ese rollo. Entonces como que de repente por ahí tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero bueno, entonces Dr. Mindbender viene con varios accesorios que vamos a ver a continuación, pero obviamente viene con su capa, que está bien chida. Parece un luchador, no se ubiquen las películas clásicas de Capulina y Viruta y Capulina, o del Santo y el Blue Demon y todos esos rollos, que hay un luchador que está como este vato, nomás quítale el monóculo y era pelón y así todo bien trabadillo, y era como que siempre malo. Entonces de cuenta que este vato se me figura a él, así como que para los fans de la lucha libre, ahí les dejo ese pequeño dato. Muy bien, entonces pues Dr. Mindbender viene en su clásico traje, pues muy revelador, como que él tiene un súper alta estima porque está bien trabado, y a él le gusta andar pues enseñando todo, mucha piel. Él viene exactamente igual como venía el personaje clásico, el vintage, que es una capa con su cuello, que igual como que no queda muy bien, debería estar un poquito más alto, como por aquí así más o menos, con acentuaciones de color morado y dorado. Tiene aquí sus guanteletes o sus gauntlets un poco pues no un poco, sino bastante plateados. Entonces déjame aquí mover aquí rápidamente la cámara. Ahí está, plateados, y aquí que vamos a ver en la frente de cámara que pues tiene muy bonitas acentuaciones. Entonces y trae pues sus pues no sé cómo llaman, tirantes metálicos, muy científico él. Viene con un arma, su sidearm, que es, aquí está, de hecho es como un tipo de revólver láser. Está muy chido, está muy padre, muy simple, muy sencillito, porque el vato pues aparentemente el vato es sencillito. Un saludo a los argentinos que me están viendo, que nos están viendo desde su tierra, y si no, pues también desde tierras más próximas. Un saludo por ahí a todos. Muy bien, entonces la articulación pues ya sabemos qué esperar. Tiene lo que es la articulación clásica de ball joint con acetábulo. Él puede ver hacia arriba en esta dirección y hacia abajo bastante decente. Tiene su articulación de hombros. Trae un butterfly joint, no se alcanza a observar bien. Ahí está, aquí está, muy decente. Permite que tenga mucho rango de movimiento esta figura, porque pues obviamente estaría un poco raro que estuviera limitado si el vato no tiene ropa literal que lo esté restringiendo. Entonces él tranquilamente puede dar un giro completo. Tiene el corte de bíceps, tiene doble articulación en codo, tiene la articulación de bisagra de lado a lado en la mano izquierda, y de arriba hacia abajo en la derecha. Tiene obviamente ab crunch, ya lo viste, aquí está el ab crunch. Tiene la rotación de la cintura tranquilamente, y debo de decir que no se ve limitado por el traje, ya que como pues es un tirante literal, la capa ni estorba. O sea, bueno,
entre comillas, estorba, pero no para la movilidad. Entonces, te fijas, pues se hace en un ladito y listo. Puede perder un poco la estética, pero igual ese ya es mínimo. E igual tiene la capacidad de bajar la articulación de la pelvis. Puede patear hacia enfrente en este ángulo, lo cual se me hace algo decente. Hacia atrás, pues no mucho, menos que lo saques y lo bajes. Tiene el corte a medio muslo. Tiene doble articulación en la rodilla. Pero él tiene esta bota larga, lo cual está chido porque en él pues se oculta la articulación por esta parte aquí de la bota. Entonces está chido porque igual si lo ves de frente como que se pierde también un poquito dentro de la armonía de la figura, las articulaciones. Y eso pues está muy chido porque igual te da otra vibra distinta a la figura, que no es como que un juguete así como tal, una figura de acción. Este de aquí pues tiene un corte justo aquí abajito, permite que la bota completa gire a los lados. Y ok, lo lamento, una pequeña interrupción. La pequeña perrita de la casa, su casa, decidió ladrar en este momento. Pero bueno, ya fui a ver y ya me avisó que había gente al frente. Muy bien, entonces, ¿qué te está diciendo? Ah, sí, decía la articulación esta, pues igual la bota la esconde muy bien y la verdad se ve muy chido. Y tiene por último la articulación en el tobillo, lo cual tiene su ankle rocker, ¿ok? Entonces eso es en cuanto a la articulación de la figura, le cuesta muy chida. Su capa es de tela, no trae alambre y la verdad no le quise poner nada. Ya me dio un poco de flojera porque la verdad aparte está bien canijo meter aquí el alambre. Entonces dije, ay no vaya, que se quede así. Entonces vamos a dejar aquí a Dr. Mindbender aquí en su laboratorio improvisado, mientras te muestro sus accesorios. Viene con una pistola, no sé qué sea esto, es como un tipo de láser o no sé cómo llamarlo, en el cual pues supongo que es para pues extraer material genético de seres, no sé. Está chido. Y viene con esta manguerita y este contenedor, el cual tú puedes desconectar y ponerlo en cualquier lado que tú gustes. Tiene dos plugs, uno enfrente y uno arriba. Entonces tú decides si lo quieres poner arriba o lo quieres poner abajo. Entonces eso ya es opcional. El único problema que yo le veo es que pues no viene en dónde ponerse en él. Digo, para que puedas como que anclársela aquí. Por ejemplo, aquí enseguida del pantalón. Y que pudiese traerlo colgando, pero bueno, no lo tiene colgando. Entonces bueno, es un detallito por ahí. El alambrito pues hay que calentarlo para moldearlo un poco, ya que es un poco limitante. Se lo pones en la mano y el alambre tienes que estarlo moviendo para que puedas posicionarlo. Lo puedes quitar para usarlo como un arma sencilla. Y aquí tenemos esta otra que es también como un tipo de manguera o algo así para extraer material genético, no sé, o simplemente para disparar. Tú lo puedes usar para lo que tú quieras, ya que pues es tu figura. Entonces está muy chido, no tiene muchos detalles, plateado con negro igual que este de aquí, pero en fin, digo, son dos versiones distintas de este tipo de accesorio para este personaje científico loco. Vamos a ponerlo por aquí a un ladito. Y trae también otra pistolita más pequeña. Está chida. Está viendo acá, perdón. Viene con un contenedor plateado aquí arriba, que supongo que es para mantener el material genético extraído o para inocular, o sea, para inyectar a alguien con algo. O sea, también igual puede usarlo de esa forma. Está muy chido esto. Puede inclusive infectar a alguien con un virus o con una bacteria que pueda transformar a los Joes en, no sé, zombies más dóciles. No sé, es una idea nada más. Bien, y obviamente pues viene con estos accesorios que están muy chidos. Viene con este cráneo vendado que, de acuerdo a las caricaturas, lo que llegamos a ver, pues es uno de las reliquias que estaban buscando Cobra, y que los Joes estaban impidiendo que ellos obtuvieran, para que él pudiera hacer su cometido de crear el líder supremo. Entonces aquí tú puedes, lo voy a dejar aquí rápidamente,
puedes abrirlo, separarlo y viene con un cerebro. Está súper chido, el cerebro lo puedes poner aquí. Ahorita hablamos a él solito. Aquí está el cerebro, está muy padre. Está bien chido esta cosa. Aquí está. Entonces el cerebrillo está muy detallado, el cráneo pues igual viene vendado. Y aquí lo puedes poner y puedes ponerle la tapa del cráneo o la parte superior del cráneo para hacerlo completo. Y ahí está. Ahora sí tienes ahí el cráneo con el cerebro expuesto, lo cual se me hace... Obviamente son caricaturas. Si esto fuera en real, pues esto ya estaría inexistente, pues el cerebro se licúa cuando el tejido o la persona fallece. Entonces ahí está. The More You Know. Dan, 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 dan. Me introduce en tu mente el comercial de The More You Know. Esto igual lo puedes quitar. Y lo que me gusta es que viene con un pequeño, como un accesorio, como un plug metálico, el cual se ve bien chido. Voy a ponerlo aquí así. El cual se ve bien chido porque te da la impresión de que ya el cerebro está conectado sobre una base para poder ser estudiado o anclado a otra estructura, que de hecho es esta. Y viene, este es el portacerebros de Dr. Mindbender, está muy chido. Estas piezas, 4 piezas, se retiran, se quitan. Déjame cambiar aquí rápidamente la iluminación, a ver si me puedo dar un poquito más de iluminación donde la necesito, porque no me está dando iluminación. Aquí está. Ahí está un poquito mejor. Entonces, esto de aquí es el plug que te comentaba, lo cual está muy chido. Aquí ves, entra tranquilamente y ahí está. Entonces está el cerebrillo de uno de las mentes más importantes del universo, del mundo mundial, que estaba buscando Cobra. Aquí lo tienes. Te repetía, estas son mini plugs que estos se quitan con mucho cuidado. Te sugiero que si lo vas a dejar, déjalo en un lugar donde nadie ni nada pueda moverlo, porque esto se está a perder. Si no quieres que se extravíe, entonces quítalos y guárdalos en su caja para que no tengan ningún problema, ¿ok? Y viene obviamente con su domo rojo, lo cual está bien fregón porque la verdad le da un aspecto más científico a todo este show. Vamos a ponerlo aquí a sus pies, junto con el cráneo ya destapado. Y por último, y no menos importante, viene con otro accesorio que es la mano de otro vato que no sé quién canijo sea, pero está muy chido. Aquí está la mano momificada de otro de los personajes que estaban buscando históricos para poder sacarle el ADN. Aquí vemos que ya tienen varios tubos allá adentro metidos, o tal vez es parte de algún otro experimento que está haciendo Dr. Mindbender, no sabemos, pero está muy padre. La verdad está muy chida, la mano está muy, muy zombificada. Y me traigo un peg que puedes pensar que puede ser el hueso, todo ese rollo, lo cual ya es a tu imaginación. Y viene con otra base similar a la del cerebro, que es esta. Trae aquí orificios pequeñitos, pero no entran los pegs. Entonces lo puedes dejar de esta forma. Puedes dejarlo así, o le pones su domo acá bien chido. Entonces, como te comentaba, otra pequeña interrupción, lo lamento mucho. Entonces te decía, esto está muy chido porque lo puedes poner aquí así nada más como este display, aquí así la pura manilla suelta, o le puedes poner el domo bien fregón y lo puede tener el Dr. Mindbender en su cama, así como un recordatorio de que, güey, tienes que trabajar, no sé. Entonces está muy chido, está muy padre y es un accesorio que la verdad pues complementa mucho este personaje, ya que, repito, es un científico loco. Y muy bien, por lo pronto ha sido todo. Te agradezco mucho tu estancia de nuevo, tu permanencia y sobre todo tu like y tu suscripción al canal. Te agradezco bastante, te doy gracias infinitas y te pido que me ayudes a compartir este video para llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. De nuevo te agradezco mucho, pásala bonito, ten felices fiestas, diviértete sanamente y que tengas una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.